Regresamos a Argumentos y seguimos conversando con el presidente de Conindustria. Hablábamos antes de irnos a la pausa del tema de las importaciones y de las exportaciones de la industria venezolana. Bueno, en los últimos años, pues las exportaciones evidentemente han tenido una caída y una coyuntura económica nacional, un país que pues ha estado bajo una política de sanciones y sin contar pues la pandemia, entre otras variables que han podido afectar a la industria venezolana. Sin embargo, pues hay trabajo que hacer y también han tenido ustedes desde el sector, han venido impulsando una serie de demandas, ¿no? Sí, bueno, fíjate, como te mencioné, yo creo que la puesta en marcha de la ventanilla única, que según el feedback que recibimos, eso debe estar entre 8 a 10 meses activa. Eso va a ayudar mucho porque cuando vienes aguas abajo tienes una gran cantidad de simplificación de trámites. Sí. Entonces, eso aporta en positivo sobre todo a aquellas empresas que exportan y aquellas MIPYMES que están intentando hacerlo, ¿no? Y yo creo que eso va a contribuir a ambos, tanto al Estado como al sector empresarial, pues. Yo siempre he dicho que el sector empresarial, si tú tienes impacto positivo en el sector empresarial, eso va a repercutir en el sector comercio y al final en mejorar la calidad de vida del venezolano, que es lo que todos queremos, en que tengan mejores sueldos, mayores servicios, etcétera, ¿no? Cuando tú ves el boletín de coyuntura de Conindustria, el sueldo promedio ahorita de un trabajador, vamos a decir, que está ingresando, está alrededor de $235. A nivel gerencial estamos hablando de $1,100, $1,150, ¿no? Nosotros sabemos que no es suficiente, que debiese estar en mayor porcentaje por encima, pero bueno, eso hay que trabajarlo, porque para yo poder ajustar sueldos tengo que aumentar mi producción y aumentar mi venta, ¿no? Como tal. Entonces, Claro. yo creo que van de la mano en este Y caso. han sido bonificaciones también, no digamos en cuanto a salarios, sino de bonificaciones, Bueno, esta política de bonificaciones que hemos tenido. Por eso una también de las propuestas es lo que viene siendo la legislación laboral, pues el actual régimen de prestaciones sociales. Yo creo que ese es otro punto que también tienen que revisar. Claro, son parte de los puntos en agenda y como veníamos conversando pues en distintos programas, ya ha pasado el periodo de elecciones en nuestro país, ha terminado todo un ciclo electoral y el tema económico vuelve a estar sobre la mesa. La mirada de Venezuela pues en ver qué están realizando desde las distintas empresas, desde los distintos sectores comerciales, desde Fedecámaras, desde Conindustria, para poner pues allí un punto en el avance del desarrollo de Venezuela, cómo avanzar en ello. Hablamos también de otras problemáticas, por ejemplo, el tema del contrabando, cómo se encuentra actualmente. Muchos productos de Colombia llegaban de contrabando a nuestro país con precios incluso mucho más bajos y evidentemente en un mercado donde la población está buscando también su bienestar del bolsillo, pues buscan los productos más accesibles, que quizá la calidad no es la misma, en el caso, no sé, del café, de la mayonesa, por ejemplo, entre otros tantos productos que al final la gente, el consumidor busca lo que es más económico y eso lamentablemente no favorece a la industria venezolana. Sí, no, bueno, fíjate, también nosotros hemos hecho propuestas en base a esto, hemos trabajado con el sistema mano de hierro, con todos los entes de seguridad del Estado. Nos pasó el caso de bebidas era un sector muy golpeado porque entraban, la competencia entraba por la frontera y no tenía igualdad de condiciones porque no pagaban ningún tipo de impuesto. Entonces se articuló con los entes de seguridad, Ministerio de Comercio y le dimos un duro golpe a todo esto, ¿no? Yo creo que eso hay que seguir insistiendo. No tenemos nada en contra de las importaciones, ojo con eso, que se importe lo que no se produce en Venezuela. Pero sí pedimos igualdad de condiciones, pues, porque si yo voy a importar algo que estoy exonerado de aranceles y de impuestos y se produce en el país, evidentemente que lo que produzco aquí me va a salir mucho más costoso. Entonces, eso hay que revisarlo. Ojo, también hay que decir que lo que viene siendo el equipo de COMEX a través del Ministerio de Finanzas que lideriza el viceministro Ameliach, nosotros siempre nos estamos sentando, revisando los códigos arancelarios, haciendo desdoblamientos, revisando qué se produce y qué no se produce. Y yo creo que ha sido en positivo. Por lo menos hay muchas materias primas que ya están siendo exoneradas, que contribuyen con la producción nacional, algunos productos terminados que se le pusieron aranceles en alimentos, inclusive en medicamentos se le puso 4%. Entonces poco a poco se va haciendo el trabajo, ¿no? Y lo más importante es que el sistema se automatizó. Antes tú tenías que ir con una carpeta que parecía un dossier de este calibre, un libro gordo de petete, como lo llamo yo,
con una cantidad de copias donde tú tenías que pedir una cita, te tenía que llegar un correo, entregabas la carpeta, después tenías que esperar a la buena de Dios si salía, no salía, cómo le hacía seguimiento, Claro. etc. Hoy día está automatizado y de verdad que lo veo plausible en el sentido de que tienes un equipo que atiende y que te responde de inmediato. Que todavía tiene algunas observaciones, claro que sí, pero eso no es un solo trabajo de ellos, eso también lo tiene que impulsar uno a través de las cámaras, como tú bien lo nombraste, Fede Cámaras, con Comercio, con Industria y todas las cámaras regionales y sectoriales, ¿no? También tenemos que trabajar en esto. Claro, ahora bien, en medio de esta coyuntura país, pues ahí el emprendimiento ha venido pues Exacto. creciendo, ¿no? Ahora uno se pregunta cómo hacer para que esos emprendedores puedan unirse a volverse empresarios, a esta pequeña y mediana empresa, cómo crecer, porque digamos las circunstancias también son difíciles, hay quienes quieren dar el paso, pero como usted dice, a veces hay una cantidad de requisitos, una cantidad de Sí, trámites, de sí. papeles y de impuestos que tienen que pagar, que bueno, lamentablemente hacen que algunos digan, no, hasta aquí llego. Sí, bueno, fíjate, eso nosotros lo hemos hablado de incluir en la formalidad a los informales, pero en el buen sentido de la palabra, para que tú como pequeña y mediana, o más que todo pequeña empresa o aquellos, digamos, eh, eh, inversionistas que quieren iniciar en la parte formal, es importantísimo porque ahí ganamos ambos. Gana el Estado venezolano porque va a recaudar más impuestos, cuando eso también Sí. hablamos de ampliar la base tributaria. ¿Y qué pasa? Que cuando ven la serie de requisitos o la serie inclusive de impuestos que tú vas a tener que pagar, entonces te crea un poquito quizás de zozobra o de temor en hacerlo. Entonces yo creo que esas empresas hay que traerlas a la formalidad, ¿verdad? Y ahí tú también vas a generar también, aunque sea un monotributo, ¿ok? A estas pequeñas empresas, inclusive una propuesta del expresidente era que parte de ese monotributo vaya a un fondo que sirva también en su momento de préstamo a estos pequeños empresarios, ¿no? Eso yo creo Sí. que es positivo. Y a estas grandes empresas, bueno, no cargarlas más ya de impuestos, pues, porque yo creo que si incluimos vamos a recaudar mucho más. Y es una propuesta que se ha hecho sobre la mesa. Lo positivo es que están siendo estudiadas, revisadas, y creo que eso es un paso adelante, ¿no? Que se consigue en todo esto. Así es, y en el último congreso de Conindustria hablaban de un tema que allí es importante, que es la formación, la educación y Ujú, tecnología, ujú. involucrar pues para llevar a estas personas a la formalidad, a estos emprendedores. Pasa también por un proceso de formación, de educación. Y en ese evento de Conindustria mencionaban la importancia de este tema para poder Claro. llegar, ¿no? Para seguir incluyendo. Vamos a hablar de eso al regreso de la pausa porque tenemos que cumplir con un compromiso. Ya regresamos con el presidente de Conindustria. Ustedes no se aparten, sigan por Globovisión.